Hola, ¿cómo estás? Te saluda José Antonio Ramos. Soy asesor de salud y belleza y en este vídeo te voy a dar la solución y la forma de prevenir este problema de salud por el cual has entrado a este vídeo informativo. Pero por si piensas que yo no soy una persona capacitada para darte esa solución y ayudarte en la prevención de este problema de salud, no te preocupes, no voy a ser yo quien te la dé. A continuación, le voy a dar paso al doctor Miguel Martín Almendros, el cual es pediatra del Centro de Salud de Albuñol, director del Centro Médico Naturalia en Motril, provincia de Granada, y colaborador habitual del programa de televisión española Saber Vivir. Estoy seguro de que este doctor te generará más confianza que yo y pondrás en práctica todas las sugerencias y directrices que te va a ir marcando durante este vídeo informativo. Y estoy seguro de que si le haces caso en todo, vas a solucionar en poco tiempo tu problema de salud y sabrás cómo prevenirlo para que no vuelva a aparecer en tu vida. ¿Qué te parece? ¿Te gusta mi idea? Seguro que sí. Bueno, pues lo dicho, ya le doy paso al doctor y toma buena nota. Nos vemos al final del vídeo para despedirme de ti y darte las gracias por tu atención y por tu interés. Hasta ahora. Bueno, pues mira, vamos a lo nuestro, el estreñimiento. Hoy vamos a hablar del estreñimiento. Ya estuvimos hablando del estreñimiento. No sé si recordáis que el año pasado, en noviembre, el 7 de noviembre, el séptimo webinario, ahora creo que es el 24, hablamos del estreñimiento, ¿no? Entonces, como habéis hecho más de una pregunta con respecto al estreñimiento, quisiera hacer un pequeño matiz, ¿no? Y para eso traigo a colación, aparte que luego daremos un repaso, que a mí me gusta, sabéis, repasar algún producto de vez en cuando porque bueno, nos vamos actualizando y vamos teniendo en mente los beneficios, ¿no?, de los diferentes productos, que son muchos los beneficios que tenemos. Y yo siempre digo, tenemos unos productos, es una gama, no es muy amplia, tenemos 15-20 productos, pero son básicos para mantener un estado de salud perfecto. Si una persona los toma con regularidad y con paciencia, puede cambiar la vida de las personas. Entonces, traigo a colación un pequeño estudio que se ha hecho por el Departamento de Cirugía de Órganos de la Clínica Gastroenterológica del Hospital del Signore, en Dinamarca, y que nos dice lo siguiente: el 62% de los pacientes estudiados tenían el colon bloqueado por capas de acúmulo de materia fecal endurecida y tóxica, cargada de bacterias, evidentemente bacterias malas. ¿Qué nos viene a decir esto? Que un 62%, independientemente del ritmo de deposiciones que se tenga, que ahora, por eso quiero hacer esta pequeña cuña con el estreñimiento del día de hoy, el seminario de hoy, porque una cosa es el estreñimiento cuando hablamos de que no hago deposiciones todos los días, y otra cosa es el estreñimiento cuando mi ritmo intestinal, en vez de ser cada 24 horas lo que como por la boca sale por el ano, es cada 48 o cada 72 horas. Es un estreñimiento aunque hagas todos los días deposiciones. Entonces, por eso quiero sacar a colación este estudio. Veis que no es nuevo, que ya lleva en el mercado 14 años el estudio, pero me viene al pelo para eso, para lo que estamos comentando, ¿no? O sea, que aunque hagas deposiciones todos los días, estos señores cuando... No sé si habéis oído hablar, no los enemas de colon, sino las lavativas de colon que meten 60 litros a un señor o señora a la tumba de la camilla y se le va pasando poco a poco, con muy poquita presión, un líquido, agua, básicamente agua salina por el colon, ¿no? Y se ve por una cacharrita que tiene la máquina lo que va saliendo. Yo he visto que salen como auténticas correas de goma. Imaginaos una goma de caucho. Pues yo he visto salir gomas de caucho de un intestino que supuestamente no tenía nada dentro, ¿no? Entonces, a esto se refiere este estudio, ¿no? Que está bloqueado, que hay capas de acúmulo. O sea, que ya no está la mucosa y los alimentos que van trasegando por el intestino, sino que se van depositando, como en capas de cebolla, un montón de porquería que impide, e incluso impide el contacto de los alimentos con la mucosa del intestino. Para bien y sobre todo para mal, ¿no? Y de esto no siempre se es consciente. Nosotros cuando tenemos un estreñimiento tenemos sensación pues de hinchazón,
de dolor abdominal, puede cursar con diarrea o con estreñimiento, evidentemente. O no hago, o cuando ya me saturo, tengo unas deposiciones diarreicas que incluso rebosan por encima del fecaloma, que está impidiendo que salga el taco de caca que hay atascado a punto de salir en la zona anal, en el sigma, pues como ahí a veces se genera tal acúmulo de cacas, las cacas que están por encima del acúmulo rebosan, ¿no? Y tienes, pues como si fuese una diarrea. Haces una deposición con unas heces muy duras, muy duras, muy duras, y luego tienes una espuerta de deposición blanda horrendo, horrendo. Gases, cansancio, fatiga porque no hay un buen metabolismo, malestar digestivo porque estás hinchado, estás pletórico, e incluso esto se puede complicar pues con hemorroides o con apendicitis, ¿no? Señales de alarma, ¿cuándo podemos tener un problema? Pues mirad, son cosas muy tontas, pero que me gusta recordarlas, ¿no? Tienes que ir al baño al menos 1 o 2 veces al día. Si no eres capaz de ir al baño 1 vez al día, es posible que tengas un problema de estreñimiento, que tengas gases o que tengas calambres en el estómago o retortijones, dolores tipo de retortijón, cuando cuesta evacuar, es decir, que tú te sientas en la taza del baño y tienes largo tiempo sentado, tienes que hacer mucho esfuerzo para poder evacuar. Estamos hablando del tapón que está en el sigma, el tapón que está obturando el ano, ¿no? Y ahí es cuando sale una caca dura, seca, y luego salen unas cacas más blandas, ¿no? O que tengas que recurrir a laxantes o enemas porque no estás a gusto, porque no estás bien, porque no has hecho deposiciones y te encuentras realmente mal, tanto físicamente en el vientre como emocionalmente, porque estás atascado, ¿no? Cuando tienes una evacuación dura, es decir, cuando haces las cacas caprinas que se llaman, son cacas a bolas, como cacas de cabras, o unas cacas que están cubiertas de mucosidad, o cuando, por ejemplo, tú haces deposiciones y te tienes que limpiar más de una vez. Normalmente, cuando ya veremos luego lo que es una buena deposición, cuando tú haces deposiciones, con una vez que te pases el papel higiénico es suficiente, porque has hecho una deposición correcta, pero cuando haces estas deposiciones que son pastosas, unas deposiciones muy cargadas de grasas, porque tienes igual alguna deficiencia enzimática pancreática, entonces las deposiciones se quedan pegadas en el ano y cuesta mucho limpiar el ano, ¿no? Incluso hay personas que ya por rutina se meten en el bidet para poder tener una buena higiene, pero la culpa no es de que no te limpies bien, sino que las deposiciones, tu ritmo intestinal es erróneo, estás con problemas. Tienes dolores de estómago tras la ingesta y lo que he comentado antes, pues te cansas con relativa facilidad, ¿no? Ahí es cuando tenemos problemas son señales de alarma que nos dan tirones de orejas y nos hacen ser conscientes de que tenemos un problema que hay que solucionar, ¿no? Y ahora voy a lo que he comentado antes, ¿no? El pequeño matiz que yo quería hablar sobre el estreñimiento, que es el síndrome del estreñimiento oculto. Mirad, más del 80% de los pacientes que creían no tener problemas al evacuar, regularmente una vez al día, porque estas personas hacían una vez deposiciones al día. Entonces, claro, dices, no, yo hago una vez al día, yo no tengo problemas. Pero realmente lo presentaban, porque ya te digo, no es cuestión de que hagas una vez al día, sino de cuánto tiempo tarda en pasar por todo el tracto intestinal, los 9 metros de intestino, lo que tú entras por la boca hasta que sale por el ano. Porque las cacas a partir de las 24 horas ya no se digieren, se putrefactan, se quedan podridas. Entonces empiezan a descomponerse generando elementos tóxicos. Y esos elementos tóxicos tienen que generarse en las alcantarillas, no se pueden generar en nuestro organismo. ¿Por qué? Porque el intestino los va a absorber y nos vamos a intoxicar. Entonces, ¿cómo podemos detectar desde que tú comes hasta que sale lo que tú has comido por el ano? ¿Cuánto tiempo ha pasado? Pues hay formas muy sencillas. Por ejemplo, tomando remolacha. Tú estás una semana que no tomes remolacha. Tomas remolacha y dices, a ver, ¿cuánto tiempo tardan las heces en tornarse rojas? O más sencillo, el kiwi. Es muy sencillo con el kiwi. Tú no tomas kiwi en una semana, tomas 2 o 3 kiwis y valoras el tiempo que pasa desde que tú has comido el kiwi hasta que empiezas a eliminar la granilla del kiwi. O también podemos hacer eso con nueces o con frutos secos en conjunto, ¿no? Porque muchas veces no masticamos lo que tenemos que masticar, entonces no se descomponen y nuestro estómago tiene una limitación para con los jugos digerir los frutos secos. Entonces, si no masticamos al 100%, pues vamos a estar eliminando por las heces parte de esos frutos secos que hemos tomado por boca. Lo mismo, tú estás una semana sin tomar frutos secos, un día tomas varios frutos secos, sea un puñado bueno de frutos secos y valoras el tiempo que va a pasar
hasta que esos restos de frutos secos no digeridos salen por el ano, ¿no? Ahí tenemos la valoración. No puede ser más de 24 horas, porque ya digo, a partir de 24 horas empieza la putrefacción de los alimentos, empieza a generarse una fermentación con elementos tóxicos que nuestro intestino lo va a absorber y vamos a cargarnos de elementos tóxicos, ¿no? Por eso digo que aun evacuando regularmente hay síntomas, puede haber síntomas de gases, de inflamación o algunos de los síntomas que hemos comentado. Eso es importante tenerlo en cuenta. Por eso Hipócrates decía, la muerte empieza en el colon. Fijaros el porrón de años que hace que Hipócrates ejerció la medicina, que no es paladí. Consecuencias que puede ocurrir o bien de no hacer evacuaciones todos los días, o bien de que pasen más de 24 horas desde que comemos hasta que evacuamos, de que el tránsito sea lento, pues lo que estamos comentando, pasan toxinas al torrente sanguíneo. Entonces nuestro cuerpo se autointoxica, se llena de residuos que no tiene que tener. Entonces, claro, ¿eso qué supone? Que nuestro cuerpo va a pelear para eliminarlo por unas vías alternativas. Entonces las glándulas sebáceas se van a sobrecargar. Aparecen dermatitis seborreicas, eczemas, pruritos, porque estamos sobrecargando. Es una vía alternativa de eliminación. También puede que nos encontremos como el aliento. ¿Por qué? Porque esos residuos, como los pulmones es una vía alternativa también complementaria de evacuación, de eliminación al exterior, cuando se procesan por la mucosa de las vías respiratorias, pues se puede generar un mal aliento. Y no es que tengas los dientes careados, ni que tengas una mala digestión, simplemente que estás eliminando, que tienes un acúmulo excesivo de toxinas y estás sobrecargado y nuestro cuerpo utiliza ese muntorio alternativo, ¿no? El estómago se hincha, se encuentra pesado, se acumulan toxinas en las células de grasa, los adipocitos, entonces se genera obesidad. Acordaros cómo incluso cuando habló María la semana pasada de cómo muchas personas que quieren adelgazar y no pueden adelgazar porque hay un acúmulo tóxico en torno a las células. Entonces se retiene líquido para diluir esa toxicidad. Pues esta toxina también se puede acumular en los adipocitos y es muy difícil de eliminar esa célula grasa cargada de toxicidad. También se acumulan esas toxinas en las articulaciones, con lo cual puede generar artritis, pueden generar artrosis. Si se acumulan esos residuos tóxicos en el sistema nervioso, se facilitan pues o una mala función del sistema nervioso, generando insomnio, generando un problema de nerviosismo e incluso patologías neurodegenerativas, tipo Alzheimer, problemas de tipo Parkinson, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, son muchas las consecuencias que pueden tener un estreñimiento. Claro, no se notan de la noche a la mañana. De la noche a la mañana no acumulas, no haces un acúmulo tóxico tan grande como para que te salga un Alzheimer, ni mucho menos. Pero sí es el día a día y eso es lo que tenemos que evitar. ¿Cómo podemos actuar ante esto? En primer lugar, huir de los laxantes químicos. ¿Por qué? Porque son muy irritantes. Entonces, ¿cómo funcionan los laxantes químicos? Son muy agresivos. Entonces, claro, irritan la mucosa, irritan el intestino por dentro, entonces el intestino empieza a moverse muy rápidamente y evacúa todo lo que hay en su interior. Claro, pero llega un momento que tanto irrita la mucosa del intestino que al final se habitúa, se acostumbra y dejan de hacerte efecto. Entonces ya no hay ni laxantes químicos ni no químicos que te hagan efecto. Entonces tenemos que ir a lo lógico, que es a ingerir la cantidad de agua necesaria. ¿Cuánto? De 2 a 3 litros de agua al día. En verano igual son 3, en invierno igual son 2 litros. ¿Por qué? Porque eso nos va a hidratar las heces y eso nos va a permitir que esas heces tengan el volumen suficiente como para que nuestro intestino tenga un movimiento de evacuación, de eliminación del exterior. Tenemos que tomar fibra, evidentemente. El volumen de las heces no solo depende del agua, sino que tenga la fibra suficiente. Mínimo 20 gramos de fibra tenemos que tomar al día para poder tener una evacuación rítmica, con una deposición al día. ¿Cómo lo podemos conseguir? Pues 3 piezas de fruta al día, un puñado de frutas o frutos secos al día, 3 raciones de verduras al día, cereales integrales, tomar salvado, tomar semillas de lino. O sea, un poco las pautas que hablamos en el mes de noviembre cuando hablábamos del estreñimiento, ¿no? Y luego la actividad física. La actividad física es muy importante. ¿Por qué? Porque en la medida que nosotros andamos o nos movemos, vamos a actuar indirectamente sobre el movimiento del intestino. Entonces, es un movimiento de propulsión que va a hacer que avancen las heces hacia el exterior. Entonces, eso es fundamental lo que estamos comentando. El agua suficiente, la fibra suficiente y la actividad física suficiente para tener una evacuación mínima, normal, una vez al día como mínimo. Claro, ¿esto qué conseguimos? Conseguimos un buen acto de deposición. ¿Qué es un buen acto de deposición? Una deposición correcta, permitiendo que baje un poco al terreno.
que no es por ser repulsivo, pero os voy a describir una buena deposición. En primer lugar, ha de ser un acto rápido. Te has de sentar en el inodoro y tienes que evacuar en segundos, sin esfuerzo. Si te cuesta evacuar, malo. No tienes el movimiento intestinal correcto, no tienes en la ampolla rectal lo que tienes la cantidad de fibra que tienes que tener para evacuar, te adentras ganas, tú vas rápidamente, haces tu deposición y punto. El bolo fecal sale como una salchicha. Tiene forma, perdonad la expresión, de choricete, como siempre se ha vulgarmente hablado, con una textura suave, lisa y de color marrón. No tiene que tener olor repulsivo, evidentemente a rosas no va a oler, pero no es un olor nauseabundo. Si es un olor nauseabundo, es que estamos podridos por dentro. Es que los alimentos se están descomponiendo dentro de nuestro cuerpo. Evidentemente, insisto, huele regular, pero no es un olor nauseoso. Entonces, la deposición normalmente tiene que caer en una sola pieza. Y esa pieza con forma de salchicha no se ha de hundir con una piedra, ni se ha de quedar flotando, porque tan malo es una cosa como otra. Y tiene que ser un proceso limpio, sin residuos anales, que con una vez que uses el papel higiénico se te quede limpio toda la zona anal, compruebas con una segunda pasada de papel higiénico y el papel se queda limpio. Eso es una buena deposición. Si nosotros conseguimos esa deposición, nosotros estamos haciendo lo que tenemos que hacer para mantener la salud. A ver, ¿cómo nos podemos ayudar? ¿Qué podemos tomar para conseguir eso, no? Aparte de tomar la fibra en la alimentación, hay veces que, pues por el ritmo de vida que se lleva hoy en día, o con un estreñimiento ocasionado por abuso de laxantes químicos, entonces tenemos un intestino grueso muy perezoso, que no hay manera de activarlo. Entonces tenemos que meter un extra de fibra. O puede ser que tengamos una mala flora intestinal. Si tenemos una mala flora intestinal, la flora intestinal, los probióticos, la microbiota, tiene una relación directa con la mucosa del intestino. Y si nuestro intestino funciona es porque la mucosa funciona. Y si funciona la mucosa es porque tiene una buena interacción con los probióticos. Entonces, puntualmente es posible que tengamos que añadir probióticos para tener un buen funcionamiento físico de nuestro intestino. Que igual ya con fibra y con flora, si no aportamos esos probióticos, es posible que no podamos darle el estado de salud que tiene que tener para que funcione. Y no solo hablamos de probióticos, que son las bacterias, sino que también hablamos de prebióticos. ¿Y dónde tenemos un prebiótico? El mayor prebiótico por excelencia en nuestra aloe vera. La aloe vera, el gel de aloe vera nos está aportando prebióticos, junto con el Fiberboost que nos aporta fibra y prebióticos. A la hora de aportar prebióticos, que es el alimento de los probióticos, nos va a aportar un prebiótico de mayor calidad, el gel de aloe vera, que el Fiberboost. El Fiberboost aporta prebiótico, pero sobre todo nos aporta fibra. ¿Y qué puede ser importante también que tomemos para controlar y para regular un estreñimiento? El Vitacid. ¿Por qué? Porque es un complejo de vitaminas, sobre todo un complejo de vitamina B, que la vitamina B va a ayudar mucho en la función de la mucosa intestinal. Vamos a desgranar dos productos que me parecen muy importantes. El Fiberboost, que ya lo hemos hablado, lo estuvimos hablando en noviembre, también lo hemos hablado posteriormente. ¿Y el Fiberboost qué es? Es que digo porque es uno de los productos estrella. Lo tenemos muy oculto, muy tapado dentro del plan 28 días. Pero el Fiberboost se puede tomar de forma independiente, porque nos aporta muchos y grandes beneficios. En primer lugar, tenemos que un 40% de harina de algarroba, que es una fibra que ya los que estéis un poquito navegando por internet con temas de salud, veis que está de moda por la gran cantidad de nutrientes que nos aporta. Esta harina de algarroba también tiene goma guar y harina de cognac. Vamos a destripar un poquito el Fiberboost. Vamos a destriparlo. La algarroba, ¿por qué está de moda? Porque se ha visto que tiene muchos principios activos que nos aportan mucho a nuestra salud. En primer lugar, ¿qué tiene la algarroba? Tiene galactomanano, que es un polisacárido de alto peso molecular. Entonces, tiene un alto, es muy pesado, es muy grande este polisacárido, con lo cual no se digiere en el tracto digestivo superior, el estómago no le afecta, el intestino delgado también tampoco le afecta, no lo digiere y no se absorbe dentro del cuerpo, pero sí cuando llega al intestino grueso se descompone. Las bacterias que hay en el intestino grueso aprovechan este galactomanano y
Por eso actúa como prebiótico. La función que tiene, absorbe mucha agua en la galactomana, ¿no? Y forma unas soluciones viscosas, se hace como un gel en el tubo digestivo. Entonces esto, por eso se usa en el plan 28 días, porque da sensación de plenitud, retrasa el vaciado gástrico, tiene sensación de que estás lleno, te da sensación de saciedad, que eso de cara en un momento dado a controlar un apetito nos va a ir como anillo al dedo. También, ¿qué tiene? Tiene antioxidantes. Por eso es por lo que se ha puesto de moda, por los antioxidantes. Tiene flavonoides, como el ácido gálico, un 25% de los flavonoides que tiene, antocianos, antocianinas y taninos tiene. Tiene proteínas de origen vegetal, una proteína además de muy buena calidad, tiene hidratos de carbono, vitaminas del grupo A, del grupo B y minerales como el zinc, el potasio, el magnesio, el hierro y el calcio, que hoy vamos a ver la importancia que tienen estos minerales en otra patología, en otras patologías, como es el insomnio y los calambres. Aquí, por ejemplo, fijaros lo que son las cosas, la integridad del organismo, el concepto de globalidad del organismo, que, por ejemplo, tomando un Fibrous para regular una función digestiva, podemos actuar sobre el sueño y sobre los calambres. Fijaos lo que son las cosas. Es que el cuerpo es una unidad, no están los órganos separados entre sí. Todo funciona al unísono y de forma armoniosa. ¿Qué tenemos también? Tenemos la goma de Watt. La goma de Watt va en la misma línea que lo que hemos comentado. Son unas semillas que vienen de una leguminosa. Es una leguminosa que no se utiliza en España como alimento, sino que se utiliza pues, por el polisacárido que tienen, esta leguminosa, que reduce la absorción de azúcar, porque también forma esa solución gelificante, forma una amalgama de gel que no se digiere ni se absorbe en el intestino, y entonces liga la glucosa, liga las grasas, evita que se absorba colesterol, evita que se absorba un azúcar de más. Por eso va muy bien para las diabetes, va muy bien para los colesteroles altos, para los triglicéridos altos, da sensación de saciedad para los sobrepesos, para estar tranquilo, no comerte un marrano atado. Luego aumenta el tránsito intestinal porque estamos dando volumen por ese agua que retiene ese polisacárido, ayuda a limpiar el organismo y tiene propiedades digestivas. Ya veis que va en la misma línea de lo que hemos comentado con el algarrobo, va en la misma línea. Es un elemento complementario y lo mismo cuando hablamos de la harina de cognac, que es otro de los elementos. Y vemos la planta, el nombre técnico es Amorphophallus cognac, se utiliza su raíz, es otro glucomanano, otro polisacárido de alto peso molecular, que no se absorbe, que retiene agua, que da sensación de saciedad, que retiene los azúcares, retiene las grasas cuando se meten en exceso y también actúa como prebiótico, ¿no? A destacar que esa es una planta que hay registros escritos en un libro que tienen los chinos, que se llama Materia Médica, que se escribió en la dinastía Han, se escribió del 206 al 8 del 206 antes de Cristo al año 8 después de Cristo. Fijaros la trayectoria que tiene de uso la harina de cognac, ya en la medicina tradicional china, ¿no? Entonces, claro, ¿esto cómo nos actúa? Pues nos va a habituar a nuestro intestino grueso a que tenga una movilidad regular. No va a regular el tránsito intestinal. Si es un intestino que hemos abusado de los laxantes, esto nos va a permitir una regularidad, nos va a reeducar el intestino. También es lo que hemos comentado, el probiótico, ¿no? El probiótico. A veces estamos pensando, oye, pues yo tomo la fibra suficiente, yo bebo el agua suficiente, llevo una alimentación equilibrada, ejercicio, pero rayos, no consigo evacuar correctamente. Pues igual porque tu mucosa, la mucosa del intestino grueso no está correctamente, no está funcionando bien. Ya no es cuestión de lo demás, sino de la interacción que tienen que tener los probióticos, las bacterias beneficiosas de nuestro cuerpo con la mucosa del intestino. Entre sí se potencian y se ayudan. Entonces, claro, el Pro12, ¿qué tiene? Es un simbiótico. ¿Qué es un simbiótico? Es un elemento que tiene prebióticos, que es el abono de las bacterias beneficiosas, y tiene probióticos, que son las bacterias beneficiosas. Prebiótico es, ya os pongo aquí una definición, es un ingrediente no digerible de los alimentos. Acordaros de lo que hemos dicho con los polisacáridos los glucomananos que tenemos nosotros en el Fibrous, es un ingrediente no digerible de alimentos que tienen efectos beneficiosos para el huésped.
porque produce una estimulación selectiva del crecimiento y o la actividad de las bacterias del colon, mejorando toda la salud del organismo. Entonces nosotros en el Pro12 tenemos como probióticos los fructooligosacáridos, que provienen de los plátanos, de los tomates, las chicorias, cebollas, ajos, espárragos, la cebada, trigo, algas y la caña de azúcar. Fijaros la importancia de llevar una dieta correcta. Si nosotros metemos estos elementos en nuestra alimentación, no tenemos que tomar unos fructooligosacáridos añadidos en la alimentación. Entonces, ¿qué pasa con estos elementos? Como no se digieren, se fermentan en el colon. ¿Por qué? Por bifidobacterias y lactobacilos, que son las que lleva el Pro12. Entonces, esto acidifica el intestino y refuerza el efecto barrera de los probióticos. Pero no solo es eso, sino que también tenemos probióticos, que los probióticos, según define la FAO, desempeñan una importante acción en las funciones inmunológicas, digestivas y respiratorias y podrían tener un efecto significativo en el alivio de las enfermedades infecciosas de los niños y de otros grupos de alto riesgo. Eso es casi nada para decirlo la Organización Mundial de la Salud, que no estamos a que la FAO es un elemento de la Organización Mundial de la Salud, ¿no? Cuando la microbiota está en equilibrio, hay mucho mayor nivel de energía. Por eso hemos dicho, cuando una persona va a estreñida, ¿qué nota? Agotamiento, se cansa, está siempre cansada, con un estreñimiento. ¿Por qué? Por esto, porque falta el equilibrio de los probióticos con nuestro organismo. En caso contrario, cuando no hay ese equilibrio, esté agotado. Y esto afecta al rendimiento en el conjunto de la actividad. Vamos a ver. Entonces, nosotros las bacterias que tenemos en el Pro12 son bifidobacterias, lactobacterias y el Streptococcus thermophilus. ¿Cómo actúan? Os doy un resumen porque cada una de las cepas tiene una actividad muy concreta, muy diferente. Nosotros tenemos una de las mejores formulaciones del mercado. Sé que estáis hartos de escucharlo, pero es así. Tiene un microencapsulado especial que permite que pase la barrera del estómago, el ácido del estómago, debido a ese microencapsulado, permite que pasen más elementos vivos. Tenemos 1000 millones de bacterias en cada cápsula y yo recomiendo tomarlo con un elemento alcalino para que venza esa barrera del estómago con más facilidad, el ácido del estómago, como por ejemplo puede ser tomarlo con el gel de aloe. El gel de aloe es un elemento alcalino y si tomamos la cápsula con 40, 50, 90 mililitros de gel de aloe, nos va a dar más opciones a esas bacterias de que pasen la barrera del estómago, que es una barrera defensiva, no es mala. Entonces tiene una actividad antiinflamatoria, disminuye la permeabilidad intestinal, evitando que pasen tóxicos al interior, aumenta los movimientos intestinales, actúa sobre las enfermedades de la piel, estimula las defensas, actúa sobre la intolerancia a la lactosa, sobre la intolerancia al gluten, mejorándola, aumentando tolerancia a estos elementos, evita el sobrecrecimiento de bacterias patógenas porque no les dejan hueco para desarrollarse, regulan el tránsito intestinal tanto en diarreas como en estreñimiento, regulan la función del intestino y desde luego actúan sobre las enfermedades inflamatorias intestinales, como un síndrome inflamatorio intestinal, como una enfermedad de Crohn, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, pues esto no me quiero dilatar más, tenemos con el estreñimiento. Ya estoy aquí de nuevo. ¿Qué te ha parecido la charla del doctor? Espero que te haya gustado y que sigas al pie de la letra todo lo que el doctor te aconseja para que soluciones tu problema. Durante el transcurso de la conferencia online del doctor, el doctor ha presentado y recomendado una serie de productos que te pueden interesar. Si quieres de verdad adquirir alguno de ellos, solo tienes que contactar conmigo y yo te diré cómo conseguirlos con un 40% de descuento o más. ¿Te gusta mi oferta? Pues ya lo sabes. Haz clic en el botón que tienes debajo del vídeo y para mí será un placer atenderte en lo que necesites. Nos vemos pronto y recibe un fuerte abrazo de tu asesor de salud y belleza, José Antonio Ramos, desde el sureste de España. Muchas gracias por tu interés. Chao.